Nosotros vamos a... buenos días, buenas tardes, no sé qué hora era que ustedes estarán mirando esto. Yo he decidido, al menos por ahora, para probar a ver cómo funciona esto, comenzar con las clases grabadas, porque nos da mayor libertad a ustedes y a mí para elegir el horario, donde nos queda cómodo compartir estas clases. Por otro lado, me da también a mí la facilidad de, en caso de necesidad, grabar varias clases juntas y subirlas alternativamente y demás. De cualquier forma, todo lo que estamos haciendo es un poco a prueba y yo espero las inquietudes de ustedes, las respuestas, los consejos para que esto salga mejor, para tratar de que sea lo más fácil posible vivir esta nueva situación que estamos viviendo, no solamente en nuestras vidas personales, sino en la de toda la comunidad, sino también en lo concreto lo que estamos viviendo en esta forma de enseñar y de aprender. El otro día yo hablando con la persona que está encargada de darnos algunas instrucciones con respecto a este tema, la uso de la tecnología, me decía que este tema de las clases virtuales ha llegado para quedarse. Es decir, que aun cuando pase la cuarentena, la pandemia, esta situación de emergencia, las clases virtuales van a tener una presencia muy fuerte en la enseñanza. Yo creo que sí, indudablemente que los cambios van a traer cambios en nuestras costumbres, nuestra forma de trabajo. Ustedes han visto que ya se está trabajando tanto el teletrabajo, ha salido la ley, que se han discutido, la ley en nuestro país, que se han discutido algunas cuestiones, pero que esta y que las empresas y los trabajadores indudablemente van a tener que adaptarse después de pasada la pandemia a que al menos parcialmente tenga un lugar importante el trabajo. Y nos mismo nos va a pasar en la educación. Indudablemente que me parece a mí, probablemente, que aun cuando salgamos de esto, bueno, hay muchas clases van a seguir siendo virtuales. Esto ahorra el traslado de gente, estudiantes, algunos de ustedes que tienen que venir de Neuquén o de Chipolete, de allá donde fuere, le va a ser mucho más fácil comunicarse por este medio. Pero también es cierto que hay ciertos aspectos de la comunicación presencial que no pueden ser suplantadas eficazmente por este medio de contacto. Este es un comentario general y comencemos un poco con nuestra materia. Yo el otro día ya les había adelantado que la idea era trabajar fundamentalmente sobre la base de un texto que ustedes tienen todos, me lo confirmó el otro día, que es Mariana y Vidal. Es decir, vamos a trabajar sobre Mariana y Vidal y estas clases o van a ser ampliando algún tema con alguna opinión o aún reiterando cosas que ya están en Mariana y Vidal, que es la forma de comunicarse. Es decir, yo les voy a complementar a través de este medio lo que vamos a ver en Mariana Vidal y asimismo hay cosas que no vamos a ver, que están en el libro de Mariana Vidal, pero que nosotros no las vamos a ver. Por ejemplo, ya les digo que en la primera parte, toda la parte general que estamos viendo, toda la parte donde Mariana Vidal habla de las cosas, el patrimonio y demás, no las vamos a ver porque nunca las vemos en los distintos años, porque eso ustedes lo han visto ya en parte general. Y no vamos a reiterar ahora la diferencia entre las definiciones que hacen a cosa, qué tipo de cosa, el patrimonio y demás. Es decir, siendo el libro que lo tengo acá en la mano, desde patrimonio, definición, página 10 en adelante, todo lo que sea patrimonio, bienes, cosas y demás, no lo vamos a ver. En realidad lo único es que vamos a tener en cuenta la diferencia entre bienes y cosas que surge del artículo 15 y 16 y que habla, porque para nosotros es importante esa diferencia cuando hablamos de los derechos reales y del objeto de los derechos reales. Pero todo lo demás, la clasificación de las cosas y demás, yo los voy a dar por conocidos, porque ustedes ya lo han visto
en parte general, el derecho civil, con lo cual no hace falta reiterar. Ya entrando en materia, nosotros lo primero que vemos es el concepto de los derechos reales, es decir, ¿qué es un derecho real? Y para definir el derecho real resulta siempre muy práctico, muy didáctico, necesario compararlo con los derechos personales. Esta diferencia entre derechos reales y derechos personales viene de antaño, viene ya desde al menos desde los pobladores, en el caso de los derechos romanos, y ha servido como un criterio fundamental en la metodología del Código Civil y ahora también en el Código Civil y Comercial. Vélez Sarsfield estructuró el Código Civil y Comercial actual en vigencia, continúa con ese criterio, estructuró la metodología, es decir, el ordenamiento de todas las materias, fundamentalmente en la diferencia entre derechos reales y derechos personales. Siguiendo a Freitas, que como ustedes saben fue un jurista muy importante, un jurista brasileño muy importante, que sirvió como antecedente muy importante, necesario casi, en el Código de Vélez. Ahora bien, nosotros hemos visto ya el otro día la diferencia entre derechos personales, que como yo les decía vienen del derecho romano. Los romanos ya habían distinguido entre las acciones reales y las acciones personales, y en las diferencias, que son muchas, yo quisiera compartirles una pantalla, compartir, esperen un momentito, presentación de dispositiva. Diferencia entre los hechos reales y personales. He puesto acá para que ustedes, para que vean las diferencias. La primera diferencia está, decimos acá que el derecho personal se configura como una relación jurídica en virtud de cual una persona, que es el acreedor, tiene la facultad de exigir al otro, el deudor, una determinada prestación. Esa prestación puede ser un hacer, un no hacer o un dar. Yo puedo tener, en virtud de una obligación, la facultad de exigir a otra persona que me entregue algo, que me pague, que me dé dinero, o que me entregue tal o cual cosa que yo le he comprado y que me la tiene que entregar, o que haga o que no haga determinadas causas. Esta es la estructura de los derechos personales. Un acreedor, sujeto activo, un deudor, sujeto pasivo, y una prestación que es lo debido. Esto lo han visto en obligaciones, lo estamos reiterando para tener claro. Yo le presto dinero a alguien y a partir de allí tengo un derecho personal como acreedor de exigirle a mi deudor una determinada prestación, es decir, que me devuelva el dinero, en una palabra. En cambio, seguimos diciendo acá, el derecho real consiste en un poder jurídico, es decir, un complejo de facultades que se ejercen directamente sobre su objeto. Esto, por ejemplo, el derecho personal más común y el que primero nos surge a nosotros en cualquier análisis es el derecho real de dominio. Yo soy dueño de este libro, soy dueño de una moto, de un auto, de un inmueble, y tengo un conjunto de poderes sobre esa cosa con una estructura distinta. Vamos al segundo tema, elementos. La concepción clásica del derecho personal se constituye sobre la base de tres elementos: sujeto activo, acreedor, sujeto pasivo, deudor, y el objeto, que es la prestación. Es lo que decíamos recién. Por el contrario, el derecho real tiene solamente dos elementos: el titular y el objeto, que es el objeto del derecho real. Yendo al objeto. El objeto en los derechos personales es la prestación. Lo dijimos recién. Una determinada conducta que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor, ya que puede consistir en un dar, un hacer o no hacer, citando el 721 del artículo 725 del Código Civil y Comercial, que ya lo hemos nombrado, mientras que el objeto, los derechos reales, son principalmente las cosas. Los derechos pueden ser objetos de los derechos reales cuando la ley expresamente lo permite, según nos dice el artículo 1883 del Código Civil. Nosotros podemos decir que en principio el objeto de los derechos reales son las cosas.
entendido como un objeto material que habíamos visto recién, que es el artículo 16 del Código Civil, siguiendo el criterio del Código Civil y Comercial, siguiendo el criterio del Código Civil, de diferencia de bienes que son los objetos inmateriales. Un derecho, por ejemplo, es un bien, es inmaterial. El libro, la moto, la que hablamos recién, o un inmueble, una casa, una chacra, son objetos materiales. Entonces decimos que los objetos del derecho real son esencialmente, y en la mayoría de los casos, podríamos decir, las cosas. Los derechos, los bienes son solamente objetos de los derechos reales cuando la ley expresamente lo permite, que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la materia que existen algunos casos, algunos pocos casos donde expresamente la ley dice, en otros casos que puede existir algún tipo de discusión al respecto, pero son siempre casos excepcionales. Por ejemplo, el derecho real de superficie, es decir, no el objeto del real de superficie, que es una cosa, sino el derecho de superficie, puede ser hipotecado, lo que sería un ejemplo claro, o la prenda de créditos, ejemplos claros de bienes, derechos, que son objeto de los derechos reales. Tengamos en claro que en la gran mayoría de los casos, los objetos son cosas. Como derivación de todo esto, decimos que la obtención de la ventaja en el derecho personal requiere la colaboración activa del deudor para satisfacer el interés del acreedor. Yo requiero que el deudor colabore para darme lo que yo tengo derecho a exigirle. Una cosa, el dinero que me debe, que el plomero venga a arreglarme el caño que se me rompió, porque tiene el derecho, tiene la obligación de hacerlo, pues yo ya se lo pagué o porque lo contratamos así. Es decir, yo necesito la colaboración del deudor para satisfacer mi interés. En el derecho real, en cambio, el titular, dice acá, de un derecho real, obtiene la ventaja directamente de su objeto. El derecho real de usufructo, el titular del derecho real de usufructo directamente va y se hace con los frutos del objeto de la cosa, que es el objeto de su derecho real. No necesita de la colaboración de nadie para hacerlo. Vamos a otra diferencia. El régimen legal. Los derechos personales están gobernados por el principio de la autonomía de la voluntad, con el límite de no afectar el orden público y las buenas costumbres. Inversamente, en la revolución de los derechos reales, impera la idea del orden público con una mínima participación de la autonomía de la voluntad. Esto significa que en los derechos personales existe una gran variedad de derechos personales que se han librado a la voluntad de cada uno de nosotros para crear estos derechos personales. Yo puedo crear un derecho personal de que mi deudor me devuelve el dinero de distinta forma, o que en lugar de devolverle el dinero me lo pague con cebolla, o que, en fin, digamos, y así sucesivamente, casos innumerables de posibilidades de crear un derecho personal. Mientras que en la regulación de los derechos reales impera la idea del orden público, con una mínima participación de la autonomía de la voluntad. Esto lo vamos a ver, donde los derechos reales, un poco más adelante lo vamos a ver concretamente, pero yo se los adelanto, los derechos reales son solamente los que la ley dice que son derechos reales, no se pueden, no existen, la voluntad de las partes pueda crear cualquier tipo de derechos reales. Es más, el Código Civil y Comercial dice cuáles son los derechos, o dice que solamente puede quedar creado por la ley, con lo cual no solamente el Código Civil y Comercial crea derechos reales, sino otras leyes lo pueden hacer. Pero el Código Civil decía eso, el antiguo Código Civil, sino que también expresamente decía tales y tales derechos están prohibidos en la legislación argentina. Es decir, que existe claramente una limitación de orden público en cuanto al número de los derechos reales, que es lo que precisamente llamaban números clausus, números cerrados. Hay solamente estos derechos y está el principio de tipicidad, que significa que los derechos reales son solamente los que dice la ley, y son solamente como dice la ley. No podemos modificarlo más allá de los
casos donde la ley nos permite modificar, pero estamos sujetos siempre al orden público, es decir, a un tipo de regulación donde hay menos posibilidad de que nuestra autonomía de la voluntad, nuestra imaginación económica, jurídica, lo que fuera, pudiera crear. Esto es una consecuencia cantidad. Como consecuencia del distinto régimen, yo se los dije recién, la cantidad de los derechos personales es limitada y los particulares pueden configurar tanto derechos creditorios como sea necesario para regular sus intereses, números apertus, quiere decir que se puede crear un número enorme, infinito, podríamos decir, de derechos personales, mientras que en el caso de los derechos reales, en nuestro país, porque hay otras legislaciones que no tienen este principio, pero volvamos al derecho, quedémonos en el derecho argentino, rige el principio de números clausus. ¿Esto qué significa? Número cerrado. Es decir, que el número de hechos reales es cerrado y no pueden ser más que los que la ley expresamente permite. Es decir, y a su vez cómo la ley dice que son, salvo los casos donde la ley permite que se puedan modificar. Pero quiero decirles con esto, vamos a dar un ejemplo histórico dentro de nuestra legislación argentina. Hasta el año de la sanción de la ley de propiedad horizontal, año 1949 o 50, la 13.512, el Código Civil expresamente prohibía de que la propiedad pudiera dividirse por pisos. Es decir, el que era dueño del terreno era dueño de todo lo que estaba construido sobre él. Lo decía expresamente el código y uno no podía modificar ese principio. No existía la propiedad horizontal. Se buscaron distintos tipos de alternativas, pero solamente se encontró la verdadera alternativa, que es cuando se derogó esa prohibición, se creó la ley 13.512, donde se permite que existan, bueno, ustedes saben lo que es, existan diferentes tipos de derechos sobre planos, uno por sobre de otro. Es decir, que fuimos al principio donde el dueño del terreno era dueño de todo, al otro principio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se podían modificar, antes de la ley 13.512, no se podían modificar este principio que sentaba el Código Civil y que era expresión clara del principio de números clausus, número cerrado. No hay más derechos reales que lo que crea la ley. Esto no es un principio universal. Hay legislaciones que dejan abierta la posibilidad, o sea, que aplican el principio de números apertus también. Hay algunos ejemplos como España, donde existencia de números clausus o con algún cierto tipo de indefinición, se discuten los españoles bien cuál es el sistema, pero en principio está prima la idea de que existen números apertus y que se puede crear el número, según se pueden crear derechos. Bueno, pero eso tiene importancia en España. En Argentina existe el principio de números clausus y lo tenemos todo por acepto. La oponibilidad. Dentro de las diferencias fundamentales, algunas de las diferencias, yo creo que le estoy dando las más importantes en mi criterio, ustedes van a encontrar en distintos libros 10 o 20 diferencias más, pero yo creo que en mi criterio, las más importantes, las que hacen realmente a la cuestión esencial de definir uno u otro, son estas que yo le nombro. Es la oponibilidad. En cuanto, dice el texto que tenemos acá, en cuanto al alcance y la eficacia, el derecho personal tiene una oponibilidad relativa, interpartes. Lo que decíamos recién, si alguien me debe dinero, yo le puedo reclamar a quien me debe, no a cualquier otro, ni tiene importancia la participación de los otros, salvo algún tipo de cosa. Pero tiene importancia interparte, entre uno y el otro, entre acreedor y deudor. En cambio, el derecho real exhibe una oponibilidad erga omnes, una oponibilidad hacia todo. Es decir, yo soy dueño de este libro y este derecho real que tengo lo puedo oponer a todos.
nadie puede venir legalmente, al menos, tratar de llevarme el libro, de romperlo. Es decir, tengo un derecho que se opone a todo. Yo soy dueño de un inmueble y puedo oponerme a que cualquiera ingrese al inmueble, de que cualquiera quiera aprovecharse de sus frutos, de que cualquiera pueda de alguna forma entorpecer mi derecho real. Es oponible a todos. Esta es la diferencia que tenemos fundamental en cuanto a este tema. Nosotros hemos dicho esto y le he puesto esto y vamos a pasar ahora al tema de los caracteres del derecho real, que como ustedes van a ver ahora, están directamente vinculados con estas diferencias que le decía, que con esta diferencia que hemos dado a los derechos personales, están vinculados, cuando hablemos de la definición legal que da el código, está vinculado expresamente con aquello que, es decir, les quiero explicar bien lo que quiero decir. Al definir el derecho real, que vamos a hacer ahora, vamos a tener en cuenta principalmente, o entre otras cosas, muchas de las diferencias que nosotros hemos dicho con los derechos personales. El artículo 1882 de nuestro Código Civil y Comercial comienza el tratamiento de los derechos reales en este título con el concepto de derechos reales. Parte de la doctrina Alterini, sobre todo, ha criticado esto que diga concepto, porque en realidad tendría que haber dicho definición y no concepto. El concepto es una cuestión más amplia que más indefinida, mientras que lo que estamos viendo acá es un tema de definición de los derechos reales. El artículo 1882, que es donde comienza el tratamiento de este tema del Código Civil y Comercial, lo define como el derecho real es el poder jurídico, estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye al titular la facultad de persecución y preferencia y las más previstas en este Código Civil. Esta es una definición que es producto de toda una evolución doctrinaria dentro de la doctrina argentina, que ha definido claramente este tema. Vamos a analizarla. Poder jurídico, el conjunto de facultades que se ejercen en forma independiente de toda otra voluntad. Es decir, cuando hablamos de poder jurídico, hablamos de una cuestión que, de un conjunto de facultades que se unifican como un poder que uno tiene sobre esa cosa. El poder jurídico que teníamos o que tiene alguien sobre el objeto de su derecho real de dominio es un conjunto de facultades que se unifican en estos derechos real de dominio y que ordenan un poder sobre la cosa. Yo utilizo como ejemplo el dominio porque es el derecho real por antonomasia, el derecho real que tenemos más cerca, el que primero pensamos cuando hablamos de derechos reales. Pero esto es aplicable, por supuesto, a todos los derechos reales. Es aplicable al derecho real de propiedad horizontal, que no deja de ser una variante del dominio, es aplicable al usufructo, al uso, a la habitación, a la hipoteca, en fin. Cada uno en la medida de los derechos que le otorga a su titular. No tiene los mismos, por supuesto, derechos el titular de un derecho real de usufructo que el titular de un derecho real de dominio. Estructura legal. Esto está vinculado con algo que dijimos nosotros recién, que es fundamental, que es la presencia fundamental del orden público en materia de derecho real. Acá precisamente nos está poniendo en esta definición, nos pone precisamente de relieve el Código Civil y Comercial la fuerte presencia del orden público que como tal es difícil, la doctrina no termina de definirlo, pero sabemos que son aquellos principios que no pueden ser dejados de lado por la voluntad de las partes.
Entonces, el orden público, que acota, que achica la voluntad de las partes, tiene una presencia muy fuerte en la regulación de los derechos reales. Por eso decimos estructura legal. La estructura es legal, la da la ley y no puede ser libremente modificada por las partes, salvo, como le dije recién, cuando la ley expresamente lo prohíbe. Cuando la ley dice, bueno, esto es así, pero las partes pueden definir otra cosa. Pero en principio es solamente como lo dice la ley. Este aspecto de la definición está explicitado claramente en el artículo 1884. Acá yo he puesto, esto se plasma, se concreta, se señala en el artículo 1884, que dice: la regulación de los hechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecidamente solo por las leyes. Es nula la configuración de un derecho real que no existe, un derecho real no previsto en la ley o la modificación de esa estructura. Acá vemos, es nula la configuración de derecho real no previsto en la ley, numerus clausus, o la modificación de esa estructura, tipicidad. No podemos tener más derechos reales que lo que está en la ley, ni modificarlo. Esta enumeración ha sido criticada por algunos, diciendo que algunas de las cosas, si nosotros decimos adquisición, no hace falta decir constitución, no se puede decir adquisición solo sin decir constitución, en fin, ha sido criticada por algún tipo de autor, pero bueno, se transmite claramente lo que quiere decir. Sigamos con la definición. El poder jurídico se ejercita en forma directa sobre los objetos sin que deba intermediar persona alguna para obtener el beneficio que comporta la actividad. Ejercicio directo del titular sobre el objeto. Ya lo he dicho yo, esto lo explicamos recién, de que el interés del titular del derecho no necesita de la actividad del deudor para ser satisfecho, sino que simplemente lo puede obtener directamente. Facultad de persecución y preferencia. La facultad de persecución y preferencia son características de los derechos reales. ¿Esto qué significa? Que el artículo 1886, como vamos a marcarlo, lo explicita claramente, pero vamos a aplicarlo de la siguiente forma. Yo puedo perseguir la cosa sobre la cual tengo un derecho real de cualquiera que la tenga y a donde vaya la cosa. Por ejemplo, vamos a hacer un caso. El banco, o un acreedor cualquiera, pero en el caso más común de los bancos, hipoteca un inmueble. Hipoteca una chacra, o una casa, o un departamento de cualquiera de nosotros. Pedimos un crédito en el banco, vamos al banco y le decimos, mire, nosotros para que el banco se asegure, vamos a hipotecar nuestra casa, o un terreno que tenemos. No lo hagamos tan dramático con la casa porque corremos el riesgo de que nos rematen la casa y no tenemos de ir a vivir. No, un terreno que yo tengo por ahí. El banco, o voy a pedir un crédito y el banco me dice, mire, no solo le prestamos la plata, pero usted tiene que hipotecar el terreno porque si no paga le rematamos el terreno. Bien, yo hago la escritura pública, hipoteco mi terreno por tal monto de dinero, pagar de tal forma al banco, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo puedo vender el terreno. El terreno está hipotecado, pero el banco tiene un derecho real sobre el terreno, sobre ese inmueble, que lo va a ejercer directamente, sea quien sea que lo tenga, el terreno que derechos tenga. Esto es, yo vendo mi terreno, porque lo puedo vender, por supuesto que el que lo compra sabe que el terreno está hipotecado e indudablemente va a tener en cuenta eso al fijar las condiciones de venta, lo más probable es que me pague menos. Digamos, si yo vendo un terreno hipotecado, el que me lo compra es decir, esto lo va a valer 100, vale 50, pero no se pasa que vos no pagues y me rematen el terreno. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El derecho, dice el artículo 1886, a su titular, el banco, titular del derecho real de hipoteca, la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentre.
¿Esto qué significa? Que el banco, sea quien sea que se lo vende y ese se lo haya vendido a otro y a otro, el banco va a ir y va a perseguir la cosa para cobrarse, sea quien sea que la tenga. Esto, por supuesto, es aplicable al derecho real de dominio. Si a mí me roban el auto que tengo en la puerta y anda por ahí, se lo entregan a otro, yo tengo el derecho de perseguir esa cosa que es mía, el derecho de persecución a quien, de donde esté y a quien lo tenga. Y hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Esto habla también de una cuestión, el jus preferendi, el otro en latín y tradicionalmente se llama jus persequiendi, de perseguir, este es el jus preferendi. Tengo derecho a hacer valer mi derecho, a hacer valer mi derecho, tengo la preferencia a hacer valer mi derecho ante cualquiera que haya obtenido otro derecho después del mío. Es decir, si el banco me hipotecó la casa y viene una hipoteca después, el principio es que primero se va a cobrar el que tenga la primera hipoteca. Y esto es válido para otro principio. Si se embarga un inmueble, vamos a ver que para muchos el embargo es un derecho real, y hay otro que lo compra con posterioridad, primero va a cobrar o tiene derecho a cobrar el del embargo, aun cuando la venta haya sido posterior. Es decir, de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Estas son las facultades de persecución y preferencia y son propias de los derechos reales y que no las tienen o de la misma forma los derechos personales. Por último, dice la definición del artículo en cuestión que el Código Civil y las demás facultades previstas en el Código. Esto es así, el titular del derecho real tiene estas facultades de el jus persequendi y el jus preferendi y todas las otras facultades que el Código en cada caso les reconoce. Por ejemplo, volviendo a la hipoteca. El acreedor hipotecario, en el ejemplo, el banco que dábamos recién, tiene el derecho de oponerse a cualquier acción del titular del derecho real de dominio que tienda a disminuir el valor de la cosa. Esto es casi de sentido común. Si yo hipoteco un inmueble al banco y el banco lo tasa y tiene en cuenta que en el inmueble hay un edificio de 4 pisos con departamentos, cocheras y locales comerciales, tiene el derecho de oponerse a cualquier medida que yo como titular del dominio tengo de disminuir su valor. Si a mí se me ocurre tirar abajo el edificio, el inmueble pierde valor y el banco tiene el derecho de oponerse. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dice de más facultades previstas en el Código prevé, en el caso de los distintos derechos reales, distintos tipos de facultades que tienen que ver precisamente con la naturaleza del derecho real. Digamos, podemos poner miles de ejemplos de distintas facultades que tienen los titulares de los derechos reales más allá del derecho real de persecución y preferencia. Yo veo acá que Mariana Vidal y Abella, vamos a decir que es así porque son dos las autoras de este libro, tratan este tema y tratan bastante bien los artículos siguientes, que son los que se refieren al objeto de los hechos reales, lo hemos dicho más o menos, y hablan de los casos especiales, que es la energía, el cadáver y el cuerpo humano, en fin, cuando hablamos de objeto de los hechos reales, hemos dicho recién que son principalmente las cosas, y hay ciertos casos que son especiales discutibles, como la energía, que el Código Civil y Comercial, siguiendo el Código Civil, lo equipara a las cosas, y algún tipo de cosas que tienen un tratamiento especial por su propia naturaleza. El cuerpo humano y todas sus
distintas partes que tienen un tratamiento distinto según sea el carácter, el cadáver, y etc. Indudablemente que las distintas partes de un cuerpo humano vivo tienen distintos tratamientos según sea la naturaleza y según qué valores afecte. No es lo mismo que una persona salga a vender o disponga del cadáver de un familiar para entregar los órganos, un órgano que puede ser necesario para un trasplante, que tiene un tratamiento especial, que ustedes lo conocen, que saben, a que una persona salga a vender el pelo para hacer peluca. Indudablemente no es mi caso, yo no creo que pueda vender mi pelo para hacer peluca, pero yo sé que muchos de ustedes podrían vender su pelo para hacer peluca, y en este caso sí está permitido perfectamente de que una persona determinadas cosas que no afectan, dice la ley, a su subsistencia y a su cuestión más importante, digamos, pueda disponer libremente de su cuerpo, pero claro, todo esto y del cadáver, hay razones prácticas, morales y principalmente morales que hacen a esto. Está bien tratado, con lo cual lo vamos a dejar un poco de lado. Persecución y preferencia hablamos recién. La conversión de los hechos reales también está bien tratada. Y los distintos casos. Vamos a pasar a números clausus. Hemos dicho ya que es el número cerrado, y el Código Civil hace una enumeración concretamente de cuáles son los derechos reales permitidos. Nosotros acá tenemos que aclarar, poner en claro dos cosas, que lo hemos dicho, pero es bueno reiterar. En primer lugar, lo que el Código dice es que los derechos reales pueden ser solamente creados por la ley, y después enumera los derechos civiles que crea y que reconoce el Código Civil y Comercial. Pero existen otros derechos reales que están en otras leyes. Además de los derechos reales que están enumerados por el Código Civil, existen una cierta cantidad de derechos reales que han sido creados por leyes comerciales, distintos tipos, la hipoteca naval, la hipoteca aeronáutica, distintos tipos de garantías reales que tiene el derecho comercial, los warrant y demás que tienen derechos, que tienen garantías, el embargo, que según muchos es un derecho real creado por las leyes procesales, lo que nos indica claramente, y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de hechos reales solamente creados por la ley, no significa que necesariamente sean por el Código Civil y Comercial, pueden estar en otras leyes. Ya lo he dicho varias veces, pero que quede claro. De la enumeración que hace el Código Civil y Comercial ha merecido algunas críticas, que yo creo que en su mayoría son justificadas. En primer lugar, de los derechos nuevos incorporados, esto ya lo dije en la clase el otro día, pero como esto va a quedar grabado y la tomo como la clase completa, lo reitero. De la enumeración que hace el Código Civil y Comercial, hay algunos casos donde la denominación ha sido criticada porque en realidad no se refiere tanto al derecho del que se trata, sino al objeto. Si nosotros decimos cementerios privados entre los derechos reales, el derecho no se llama cementerio privado. Lo que son cementerios privados son los objetos del derecho real. Lo mismo pasa con conjunto inmobiliario. Ustedes fíjense que cuando referido a los derechos reales tradicionales, el usufructo es el nombre del derecho real del usufructo. El objeto es un inmueble, usted me dirá, la llamarán chacra, establecimiento industrial, el nombre que ustedes quieran, lo que es el objeto. Pero el derecho real tiene, indudablemente, un nombre distinto, usufructo. En el caso de los conjuntos inmobiliarios y de los cementerios privados, es claramente el nombre del objeto, no el derecho real. Luego,
el caso del conjunto inmobiliario, dice que en realidad es un derecho de propiedad horizontal, el que tiene titular. Derecho de propiedad horizontal especial, pero el derecho se llama derecho de propiedad horizontal. Es decir, primera crítica, que la enumeración no respeta el nombre de la tónica del derecho, o lo que se ha hecho, que el Código Civil así, que tradicionalmente se hacía, de poner el nombre de los derechos y se pone el objeto. En segundo lugar, con respecto a la denominación de conjunto inmobiliario que tiene esta crítica, también se utiliza el doble sentido en que ha utilizado conjunto inmobiliario, porque el código que dice, ustedes fíjense después en el índice, dice, son conjuntos inmobiliarios, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido y los cementerios privados. Es decir, son conjuntos inmobiliarios, los conjuntos inmobiliarios, cementerios y tiempo compartido. Está utilizando el término conjunto inmobiliario tanto para el género como para la especie, es decir, un doble sentido, uno más amplio, comprensivo de todo, y otro comprensivo de una de las partes. La verdad que es un error, teniendo tantos nombres que se podrían haber utilizado el mismo para dos cosas distintas, es una mala técnica de comunicación, en primer lugar, y en segundo lugar, una mala técnica jurídica porque puede dar lugar a confusiones. Si alguna norma dice, los titulares del derecho real de tiempo compartido están autorizados, están facultados para hacer tal cosa, uno tiene que preguntarse, cuando acá dice tiempo compartido, ¿a qué se refiere? ¿A todos los tiempos o solamente al tiempo compartido propiamente dicho? No es una buena técnica. Con respecto, entre paréntesis, con respecto a tiempo compartido, también existe toda una, salvo eso en detalle, pero para muchos no solamente es no malo el nombre, que tiene una cierta tradición. La Argentina ha sido conocido siempre como tiempo compartido, aunque algunos dicen que no es bueno el nombre porque en el tiempo compartido se comparte todo menos el tiempo. Ustedes no sé si han tenido posibilidades de tomar contacto con el tiempo compartido, pero es el derecho que yo tengo, que tiene el titular del derecho de tiempo compartido, de utilizar, supongamos, la habitación de un hotel o de una parte, un determinado complejo turístico, 2 semanas al año. Entonces, yo tengo derecho a utilizar las últimas dos semanas de diciembre, hay otro que tiene la primera de enero, la última de julio, lo que fuera. Entonces alguien dice que en el tiempo compartido se comparten muchas cosas, menos el tiempo, es decir, por lo cual no es tiempo compartido. Esto es pero realmente la denominación ha ganado presencia en la Argentina, y ya que esta no la vamos a cambiar porque algunos hablarían de, no sé, de multipropiedad, no sé, distintos no. Pero el tiempo compartido ya ha ganado un lugar en nuestro uso, con lo cual dejémoslo. Pero lo que sí, muchos, Alterini entre otros, dice que en realidad el tiempo compartido, como está regulado en el Código Civil y Comercial, no es un derecho real, sino que es más bien un derecho personal. Digamos por ahora esta crítica, y cuando estudiemos derecho compartido, veremos realmente la razón de ser de esta crítica. A su vez, también Alterini nos dice que hay algún derecho real o alguna institución que ha sido tratada como derecho real y que no está en esta enumeración del Código Civil. Alguna institución que está regulada en el Código Civil, pero que no ha sido incluida en esta regulación. Yo voy a subir un documento, que no es muy largo, con la opinión de Alterino ustedes al respecto de esto para que la tengan en cuenta. En el código yo incluyo también los derechos de adquisición, que, digámoslo, es una institución o un tipo de derecho real que está vigente en otras legislaciones y que en la Argentina estamos discutiendo. Precisamente Alterini dice que este que falta es un derecho real de adquisición que está reconocido como derecho real y no incluido. Hay otros que dicen que algunos están incluidos, pero quiero aclarar, los derechos reales de adquisición en realidad son institutos reconocidos como derechos reales en otra legislación, fundamentalmente en la legislación española, de la cual nosotros hemos tomado. En la Argentina tenemos que saber qué son los derechos reales de adquisición, está discutido hasta
hasta dónde llega su incorporación como hechos reales. Yo voy a subir la opinión de Peralta Mariscal y de Alterini al respecto, y una pequeña síntesis que hago yo como para que sirva de enfoque acerca de los derechos reales de adquisición. Lo demás está en el tema, la convalidación está bien tratada por la obra a la cual nos referimos, o sea que tampoco me refiero, pero no hay mucho que decir. La posibilidad de conversión o no también está ahí. Con lo cual vamos a pasar ahora sí a la segunda parte de estos principios generales, que es la clasificación de los derechos reales. El Código Civil trae 4 tipos distintos, o 4 clasificaciones, que la vamos a ver ahora. La doctrina señaló que existen otras clasificaciones, en otras formas que se pueden clasificar los derechos reales, aparte de las 4 que señala el Código. Algunas son importantes, otras no. En realidad las clasificaciones son importantes tenerlas en cuenta cuando tienen consecuencias prácticas, porque algún tipo de clasificación que podemos hacer, que puede ser muy interesante, en doctrina no, pero si no tiene una aplicación práctica, si no nos sirve para entender mejor lo que dice la ley y solucionar los problemas concretos que presenta la aplicación de esta legislación, digo, ese tipo de clasificaciones pueden tener un interés indudablemente doctrinario, de estudio y demás, pero si tiene una aplicación práctica, no nos sirve de mucho. Vamos a ver ahora este tema de la clasificación de los derechos reales. Yo le decía que los derechos reales, que el Código Civil tiene distinto tipo de derechos reales. Vamos a ir a la primera de las diapositivas, porque si no, no nos sirve de nada desde el principio. Bien. Clasificación de los derechos reales. Estas son las que trae expresamente el Código Civil. El Código Civil trae 4 especies de clasificaciones que las vamos a tener en cuenta, que por supuesto son materia y tema preferido en los exámenes. Yo en todos los exámenes pregunto, a ver, ¿cuáles son las 4 o cuáles son las clasificaciones que prevé el Código Civil y Comercial? Es una pregunta de examen casi fundamental. Me parece que si uno no conoce esto, se hace difícil avanzar sobre otros temas. ¿Cómo clasificamos los derechos reales? Porque estas clasificaciones tienen importancias prácticas. Si nosotros hablamos de una clasificación que clasificamos los derechos reales en A y B, más adelante vamos a encontrar normas que dicen para todos los derechos reales tipo A se aplican tal norma y los derechos B tal otra, con lo cual tenemos que conocer la clasificación. La primera es el artículo 1888, nos dice: el Código Civil y Comercial preceptúa en su primera parte derechos reales sobre cosa propia o ajena, carga o gravamen real. Son derechos reales sobre la cosa total o parcialmente propia, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie, si existe propiedad superficiaria. Es decir, que no define cuáles son los derechos reales sobre la cosa propia, sino que los enumera. Fíjense, valga como primera acotación, que acá utiliza el término conjunto inmobiliario como la especie y no como género, porque podría hecho conjuntos inmobiliarios abarcando también tiempo compartido el cementerio privado, pero no lo hace. Es decir, estos son, los que están acá, son derechos reales. Tengamos en cuenta que hablamos sobre la cosa propia. Cuando decimos derecho real sobre la cosa propia, entendemos que puede ser total o parcialmente propia. En el condominio es un derecho real sobre la cosa propia, pero no es totalmente propia, porque como su nombre lo indica, su naturaleza lo indica, es sobre una parte de la cosa y no sobre toda la cosa. Lo mismo podríamos hablar en el caso de copropiedad horizontal o de conjunto inmobiliario. Yo puedo comprar una casa en tal barrio cerrado, sujeto al régimen de conjunto inmobiliario, comprarlo entre 2 personas, con lo cual sería una cosa parcialmente propia.
De cualquier forma, estos son los derechos reales sobre la cosa propia. Los restantes derechos reales son sobre la cosa ajena. El usufructo, por ejemplo, es un derecho que yo tengo de gozar los usos, el uso, o sea, de usar la cosa, y gozar los frutos sobre una cosa que no es mía. Ese es un derecho real que tengo sobre la cosa ajena. La hipoteca, de la cual nosotros hemos hablado bastante, hace que el banco, que suelen ser generalmente los acreedores tutelares de derechos de hipoteca, pero no los únicos, pero digamos banco como para manejarnos más fácilmente, los bancos tienen un derecho real sobre una cosa ajena, que sigue siendo el dueño del deudor, tiene un derecho real sobre la cosa ajena. Entonces, el primer tipo de clasificación sobre la cosa propia, total o parcialmente propia, y sobre la cosa ajena. El código no los enumera, no los define, sino que simplemente los enumera. La segunda parte del artículo dice, con relación al, seguimos dentro del artículo que habla de derechos sobre la cosa propia ajena. Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre la cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Si yo tengo un inmueble, lo hipoteco, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen, o sea, la hipoteca, una carga o gravamen real que modifica el estatus jurídico, el estado jurídico de mi derecho. Igualmente no es lo mismo tener un derecho real sobre un inmueble que no tiene hipoteca que tener un derecho real sobre un inmueble que está grabado con mi hipoteca. Toda duda, continúa diciendo el artículo, sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o su modo de ejercicio se interpreta siempre a favor del titular grabado. Es decir, en primer lugar, se presume que el derecho sobre la cosa propia no está grabado, en primer lugar. O sea, quien dice que tiene un derecho real sobre la cosa ajena, tiene que probarlo. El titular del derecho de la cosa propia no necesita probar nada, porque en principio tiene una presunción de que la cosa no está grabada a favor de un tercero. Y cualquier duda a favor de la extensión o del modo de su ejercicio se interpreta siempre a favor del titular del modo grabado. Esto es así. Si existen dudas al respecto de cómo se debe ejercer una servidumbre es un derecho que yo tengo, que tiene su titular, acerca de utilizar parcialmente un inmueble ajeno. Por ejemplo, el derecho de paso. Puedo tener una servidumbre de tránsito sobre el inmueble vecino porque, por distintas causas. Pero supongamos que yo lo hayamos establecido porque me queda más cómodo para ir a tal o cual lugar, para ir a buscar agua, o que fuere. Ese tipo de derecho que tengo sobre la cosa del derecho que tengo mi vecino se interpreta siempre en su extensión o el modo de ejercicio a favor del titular del bien grabado. Y en principio también se interpreta de que no está grabado. Pasemos a la segunda. Derechos principales y accesorios en función de garantía. Los derechos reales son principales y tienen vida propia sin dependencia de un derecho creditorio. Y accesorios en función de garantía cuando están subordinados a un derecho creditorio cuyo cumplimiento asegura. El artículo 1889 dispone son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Nosotros acá tenemos que hacer una aclaración que en general no hace la doctrina. Esta diferencia, esta clasificación, lo hace en función de garantía. Esto aclarémoslo. Yo tengo un derecho principal, empecemos por la segunda parte que sea más fácil. Yo tengo un derecho accesorio en función de garantía, que es accesorio a un crédito. La hipoteca de la que hablábamos recién es accesoria al crédito. Sigue la suerte del crédito. Si el crédito por cualquier cosa se extingue la hipoteca. Es decir, la hipoteca existe mientras existe el crédito. Por eso es accesoria. Lo mismo pasa con la prenda, con la anticresis, que son los tres derechos reales de garantía. Son accesorios al crédito. Si el crédito se extingue, se extingue o es nulo o cualquier otro tipo de cuestión que haga la existencia del crédito, eso también influye en la existencia del derecho real de garantía. Es accesorio en función de garantía.
Los que no tienen esas accesoriedades son principales. Esto tiene aplicaciones porque el Código Civil y Comercial en algunos casos dice los derechos accesorios tienen, derechos reales accesorios tienen tal o cual situación especial, entonces tiene aplicación. Lo que sí nosotros tenemos que aclarar, que no es el código, que no es la doctrina, que hay derechos reales que son accesorios, pero no en función de garantía. Son derechos reales a otros derechos reales. Cuando son accesorios en función de garantía, son accesorios a un crédito, o sea, a un derecho personal. Pero hay derechos accesorios a otros derechos reales, sin los cuales no pueden existir. Y le doy un ejemplo. Había una servidumbre que es de sacar agua, que es de poca aplicación, yo creo, ahora, pero puede tener aplicación legal. Yo puedo arreglar con mi vecino, pagándole una determinada cantidad, de acuerdo a las circunstancias que yo vemos, que me tiene que dejar sacar agua de una fuente de agua, de una sequía que tiene. Dice, mire, yo necesito sacar agua, entonces le pago tanto, me deja sacar agua, una servidumbre. La servidumbre de tránsito para llegar hasta la sequía es accesoria a la servidumbre de sacar agua. De nada serviría que me deje sacar agua y no me deje entrar al inmueble, digamos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay ciertos derechos reales que son accesorios a otros derechos reales, que no es, el código no lo trata acá, el Código Civil y Comercial habla solamente de los que son accesorios en función de garantía. No sé si queda claro lo que yo digo. Hay otros derechos reales que son accesorios a otros derechos reales, no a un crédito. Por ejemplo, este que leí recién, pero hay otros tipos de derechos reales. Por ejemplo, el derecho real de condominio en medianería que yo tengo sobre la pared medianera es accesorio y sigue la suerte del derecho real que yo tengo sobre el inmueble del cual esa pared sirve de medianera. Yo no puedo vender la medianera, sino vender el terreno. Bien. Derechos reales sobre objetos registrables y no registrables. 1890 nos dice, derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan. Sobre cosas no registrables cuando los documentos portantes de los derechos no acceden a un registro. Bien. Hay determinadas situaciones reales que el código exige su registración. Un caso que conocemos todos es el de los automotores. Yo, el automotor, tengo que ir al registro del automotor, inscribirlo, llevo el 108, voy y lo anoto que he comprado el auto que está a nombre mío. Esa es una cosa registrable, el automotor, porque tiene que registrarse el título por el cual yo lo he adquirido o por el cual lo he prendado, en fin, cualquier situación que modifique su situación y que va a ser oponible a tercero. El registro sirve para que los terceros sepamos cuál es la situación del auto. Digamos, yo voy a comprar un auto, voy al registro y digo, a ver, este auto es de fulano tal que me lo quiere vender, sí. ¿No está prendado? Bueno, el auto es una cosa registrable. Lo demás, por ejemplo, una heladera, yo la tengo, no es registrable. Y aún cosas de mucho valor, podría no tenerla registrada. No sé, una joya que cuesta un montón o cualquier cosa. Es decir, hay cosas que son registrables. El automotor es una de ellas. Los inmuebles son otras. Saben que hay que ir al registro de la propiedad con la escritura y anotar si yo la hipoteco, si la compro. En fin, son cosas registrables. Las que no necesitan ese tipo de registros son no registrables, que son en general los inmuebles, salvo las excepciones, son no registrables. Yo no tengo que registrar en ningún lugar que me he comprado un televisor, una computadora, ni que me he comprado una colección de libros, ni una silla, una mesa, en fin. La crítica que se le hace a esto es que en realidad si se está creando una clasificación de las cosas, tendría que haber estado cuando se regulaban las cosas y no acá que estamos regulando los derechos reales. Pero bueno, eso es lo que se ha hecho y está, y lo tenemos que tener en cuenta. Por último, la cuarta clasificación que trae el derecho, que trae el Código Civil y Comercial es entre
La artículo 1891, ejercicio por la posesión o por actos posesorios. Todos los derechos reales regulados en este código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que se ostente su posesión. En primer lugar, vamos a explicar un poco qué lo vamos a estudiar la clase que viene, que es posesión. Pero por posesión es esencialmente tener la cosa con la intención de ejercer sobre ella un derecho real. Yo tengo este libro y tengo posesión porque lo tengo como dueño. Les digo, este libro es mío. Yo lo anoto, lo leo, lo presto, lo guardo, lo rompo. Estoy ejerciendo la posesión. Lo mismo sucede con un inmueble, con un auto, con lo que ustedes quieran. La forma de ejercer la mayoría de los derechos reales es a través de la posesión. Nadie se imagina ser dueño de algo y no tener la posesión, salvo en los casos donde yo se lo cedo a una persona que tiene la tenencia, pero que ejerce, que representa mi posesión. Yo ejerzo la posesión de mi casa, yo se la alquilo a un tercero, ese tercero tiene la casa, pero la tiene representando mi posesión. No es que yo no la tenga. Todos los derechos reales acá se ejercen por la posesión, salvo las servidumbres. Las servidumbres positivas, que son aquellas que implican la posibilidad de un derecho de hacer algo sobre el terreno vecino. Mejor dicho, empecemos. Acá dice lo que dice el código, que las servidumbres y la hipoteca no se ejercen por la posesión, son la excepción. Y esto es así. En el caso de la hipoteca, que lo hemos estado utilizando como ejemplo nosotros reiteradamente, el banco no tiene la posesión en mi casa. En mi casa sigo viendo yo por más hipotecada que la tenga. No es que se me venga el gerente del banco y me diga, escúcheme, quiero tomar la posesión de la casa, váyase. No, la posesión la sigue teniendo el titular del derecho real de dominio y el banco ejerce su derecho real de hipoteca, pero no a través de la posesión, sino de otra forma. El caso de la servidumbre. El caso de la servidumbre es un caso especial y que ha dado lugar a muchas críticas. En realidad, las servidumbres nosotros vamos a ver en detalle, pero es bueno que por lo menos parcialmente lo sepamos ahora para entender qué quiere decir. Las servidumbres se clasifican en positivas y negativas. ¿Cuáles son las positivas? Aquellas en las cuales el dueño de la cosa grabada, el vecino de la casa de al lado, tiene que tolerar una cierta actividad mía. Hablábamos recién el ejemplo de ir a buscar agua, él tiene que tolerar que yo vaya, entre a su terreno y retire agua, con las circunstancias y condiciones que está regulada la servidumbre. Pero él tiene que tolerar, es una ola de tránsito, él tiene que tolerar, permitir que yo atraviese su propiedad para llegar a otro lado. Es decir, es una servidumbre positiva en cuanto impide una cierta actividad positiva del titular del derecho. Las negativas, en cambio, son aquellas que implican un no hacer por parte del inmueble grabado. ¿Qué es? Volvemos a un ejemplo. En ciertas zonas donde turísticas, por ejemplo, puede ser importante para que el caso de un hotel que el que tiene un terreno al lado que se opone con su vista al lago no construya más allá de cierta altura porque le tapa la vista al lago a las habitaciones. ¿Está claro lo que digo yo? Entonces puede constituir una servidumbre negativa. Es decir, señor, usted no puede construir más de tal altura porque no quiero que, pues tiene un valor económico, que la gente que tiene habitación puede ver el lago, si te hace un edificio. Entonces se constituye una servidumbre negativa. Por supuesto que puede ser, generalmente es onerosa, yo lo tengo que pagar al vecino para que, bueno, para que asuma esa carga de no construir. Eso se ve muy negativa porque el titular del inmueble grabado no tiene que tolerar nada, sino que no hace, es negativa. Hemos visto cuál es la diferencia entre positiva y negativa. Entonces, frente a esa distinción, ¿qué dice el artículo, la última parte del artículo? Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. Entonces, si yo entro, según este artículo del código, entro a sacar agua
son actos posesorios concretos y determinados, solamente puedo entrar a sacar agua y no ejerzo, ostente la posesión. Esto en realidad ha sido muy criticado, porque después como vamos en posesión, que dice que la posesión se demuestra por actos posesorios. Entonces nosotros decimos que este hombre ejerce actos posesorios pero no tiene la posesión, ha creado una situación intermedia, discutible y poco clara. Si uno ejerce actos posesorios, en principio podríamos decir que tiene la posesión. Y esto tiene importancia si tiene la posesión o no, por un montón de cuestiones, pero fundamentalmente porque se puede adquirir por prescripción en el caso que tenga la posesión. Pero bueno, quedémonos con lo que dice el artículo en lo esencial, que dice que todos los hechos reales se ejercen por la posesión, menos las hipotecas y las servidumbres. Yo agregaría, y la servidumbre es negativa, no hay posesión. En la servidumbre positiva ha creado una situación, una tercera situación que es poco clara y que da lugar a muchas dificultades. Bien, con esto terminamos la primera parte de los principios generales y vamos a pasar luego al segundo capítulo del primer título del libro cuarto de los derechos. Con esto terminamos. Yo los voy a tratar de subir hoy junto con los otros documentos que complementan y yo los refiero y espero sus comentarios. Yo no, digamos, no creo que ustedes hoy vayan a bajar el video y se vayan a poner a estudiar en profundidad a Mariana y Vidal y a lo que yo digo para saber cómo funciona. Pero es bueno que sepamos si esto funciona bien, si podemos seguir así, si es mejor tener los otros tipos de clases simultáneas, algunas clases simultáneas vamos a tener que tener. Yo de cualquier forma quiero que me hagan llegar sus opiniones, tienen todo mi teléfono, puedo mandar un WhatsApp, pueden mandar mensajes a través del sitio PEDCO o de cualquier otra forma me lo hacen saber para ver cómo andamos. Yo a través de PEDCO les voy a avisar cuando subo el otro video del tema que sigue, que da distintas formas de adquisición, de oponibilidad y extinción de los derechos reales, que será mañana pasado, y que vamos a ir a ver cómo funciona esto. El otro día tenían inquietudes con respecto a la promoción y a la regularidad. Los que pueden cursar la materia obtienen la regularidad y los que pueden ejercer la promoción, yo dependo de un listado que me da de la dirección de alumnos y que no la modifico ni la puedo agregar ni hacer nada. ¿Cómo lo vamos a implementar? Es todo un tema que veremos sobre la marcha cómo hacemos. Nosotros tenemos con mis ayudantes, el doctor Luis Pérez García y la doctora Laura Vinante, tenemos la intención de hacer promoción. El problema que va a ser cómo hacer la evaluación, cómo hacer los exámenes. Nosotros generalmente, en épocas normales, que no tenemos estos problemas de distanciamiento social, tomamos 2 parciales, eran 20 preguntas, medio punto cada pregunta, y el que sacaba 7 y tenía 80 por 7 en los 2 parciales y en uno que tomamos que totalizaba todo, obtenía la promoción, que casi todos los alumnos la tenían porque hemos tenido la suerte de tener grupos pero muy estudiosos, por lo menos, digamos, contestaban bien la pregunta. Yo supongo que este grupo que tengo ahora también va a ser tan o más estudioso que los anteriores. Espero. Bueno, cualquier cosa me hacen saber a ver qué podemos hacer al respecto. Bueno, hasta pronto. Tengo que terminar con esto.